Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a tu espacio de No Somos Perfectos. Y estoy tan alegre y tan contento por lo que Dios está haciendo y cómo se está ampliando esta comunidad de imperfectos. Así que aquí nada más el único requisito es ser imperfecto. Entonces yo califico bien. Y bueno, seguimos hablando en esta nueva serie, en esta nueva temporada de preguntas humanas, respuestas divinas. Y hoy vamos a hablar un tema que, está pero candente. Y pues tengo un invitado que la verdad se merece toda mi admiración y respeto. Está aquí con nosotros José Jarquín. ¿Cómo estás, Jarquín? Bienvenido. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí estamos. Fuerte esos aplausos para ti. Gracias, hombre. Pues queremos también cumplir ese requisito como gente imperfecta. Pregunta, ¿eres perfecto o eres imperfecta? No, para nada. Al contrario, me sobra todavía, o me falta más bien, por así decirlo, mucho que alcanzar todavía. Bueno, totalmente imperfecto. Entonces, totalmente imperfecto. Calificas para estar acá. Así es, correcto. Oye, Jarquín, pues la pregunta hoy vamos a hablar de el mal, pero con esta pregunta, que es una de las 4 preguntas que quiero que abordemos, pero creo que esta es la pregunta más capciosa, polémica, y así se llama el título del capítulo de hoy. Es: si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas terribles? Una muy buena pregunta. Excelente pregunta. Y vamos a abordar esta pregunta y más preguntas, Jarquín, ¿sí? Correcto. En general vamos a estar hablando acerca de el mal, el bien y el mal, que son preguntas que todo cristiano y no cristiano nos hemos hecho. Y bueno, pues estamos aquí para resolver estas preguntas. Pero bueno, antes que todo, Jarquín, platícanos, para que la gente te conozca, la comunidad imperfecta te conozca, dónde estudiaste, cuál es tu formación teológica y háblanos un poquito de ti. Sí, gracias. Mira, pues realmente yo soy oriundo de aquí de Zihuatanejo. Eso. Pues nos conocimos desde muy pequeños. Así es. Primeramente nos congregamos en una iglesia. Es la iglesia aquí que está por urgencia del Seguro Social, la iglesia Siloé. Y traigo una formación de Asambleas de Dios. Y nos venimos a congregar a esta iglesia. Encontramos aquí el calor también. La aceptación, y hemos estado creciendo aquí. Nosotros tenemos una formación teológica, sí, verdaderamente. Estuve estudiando en el Instituto Bíblico en Oaxaca 3 años, estuve por allá. Estudié por aparte contaduría, que todavía hay en un proceso. Eres contador, entonces. No terminé como tal la carrera, ok. porque me hace falta un proceso de finalizar ese periodo. Pero tienes conocimientos Sí, en no, sí, contabilidad. así es. Pero, y es un trabajo, pues, al fin y al Sí, cabo. de hecho desempeño una función como administrador y veo precisamente el área contable con algunos clientes. Entonces, es parte de una formación, de la formación que tengo. Actualmente estoy terminando la licenciatura en teología. Ya prácticamente es el último año que estamos cursando. Y realmente lo he hecho porque busco el crecimiento espiritual, el acercarme más a Dios. Y creo que esto nos ayuda para poder entender muchas cosas y sobre todo acercarnos más a Dios, que es el requisito más importante, yo creo, en nuestra vida, la función más importante. Así es. Para Oye, Jarquín, fíjate que ahorita se me viene a la mente la teología, es muy padre. Yo estoy estudiando también el seminario. ¿Tú estudiaste seminario? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años. 3 años de seminario. Entonces, tú tienes una formación teológica muy sólida, me consta, te conozco, como dices tú, de muchos años atrás, pero también veo y sé que Dios te ha dado un don de maestro. Te gusta estudiar, veo que le sacas así, exprimes la Biblia y le sacas el jugo, así que le sacas unas buenas revelaciones. Dios te ha dado ese don y eso es lo que yo quiero que compartamos en este episodio. Pero hay una realidad, Jarquín. La teología, ahorita nos metemos a este rollo. Sí, claro. Pero la teología, de repente, ¿no crees tú que se malusa? ¿O se malentiende? Creo yo que a veces caemos en un abuso de interpretación en ese sentido. Okay. Y Explícanos, muchas veces queremos darle y le perdemos, le desenfocamos el sentido bíblico, lo que verdaderamente la palabra de Dios nos habla y nos dice. Y muchas veces acomodamos la interpretación a nuestra idea, a lo que nos beneficia a nosotros o a lo que creemos que es lo que debe de ser. Y precisamente la teología se encarga de enfocar,
de redireccionar nuestra forma de pensar, porque verdaderamente te debemos entender que para eso hay herramientas que nos ayudan a poder comprender, analizar, interpretar y poder exponer la palabra de Dios. Eso es muy importante, sinceramente. Entonces, yo creo que, y tengo la idea y tengo esta convicción, necesitamos más teólogos en este tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque no sé si te das cuenta, pero hay una interpretación, yo creo que errónea, de lo que realmente es el sentido de la palabra de Dios. Se me viene a la mente un consejo que me dio mi pastor, el pastor Juan Speaker. Le mando un saludo. Él me decía y nos dice siempre a los pastores, traten de transferir lo más fiel que se pueda el evangelio a las nuevas generaciones, pero lo más fiel. Y para eso se ocupa la teología. Es correcto. De hecho, la teología no tiene que complicar la interpretación, al contrario, tiene que hacerla fácil de entender. Estoy contigo en eso. Fíjate que uno de los requisitos más importantes de un teólogo, por así decirlo, el requisito más importante del teólogo no es que te aprendas toda la Biblia o que sepas mucha teología, sino que practiques verdaderamente lo que estás aprendiendo, lo que dice la palabra de Dios. Es vivir la palabra. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Y pues, ¿sabes? Me encanta que estés hablando de esto. Creo que eres una voz autorizada en esto. Y las nuevas generaciones que nos están escuchando, los muchachos, no hay que darle vueltas a este rollo de la teología. Al contrario, hay que estar bien fundamentados. Y me doy cuenta, pues, que a veces hasta un mismo podcast viene a sustituir la palabra de Dios de repente para algunos chavos, para algunas personas. Yo creo que estas son herramientas. Y la intención de este episodio en particular es inspirar a los que nos están escuchando, inspirar a la comunidad imperfecta a que se metan más a la palabra de Dios. Sí, correcto. De hecho, yo creo que más hemos sido llamados no para ser admirados, sino para impactar a nuestras generaciones. Eso es algo muy importante porque muchas veces la gente busca estar en el punto focal, es decir, ser ovacionada o estar en el lugar donde uno puede verse, donde uno puede ser admirado. Pero no es esa la función, sinceramente. Necesitamos entender que la palabra de Dios no es para recibir admiración, es para admirar a aquel que la inspiró. Wow, así de sencillo. Bueno, súper bueno, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues podemos estar hablando de teología todo este tiempo y ya vi que a ti te fascina y yo estoy muy fascinado también. No, pero pastor, quisiera antes agradecerte la oportunidad que me das de estar aquí contigo. Creo que es la primera vez que estamos aquí conversando y hacer esto una plática amena, una plática lejos de cámaras y micrófonos, pues es una plática como dos personas que queremos aprender. Correcto. Y que esto va a ayudar tal vez a que otros Dios ilumine sus vidas a través de este podcast. Esa es la idea. Queremos inspirar por medio de estas preguntas que son difíciles, son duras, son preguntas que yo he dicho que son tabú. Yo lo digo por mí. Yo desde muy niño, yo decía, pero me hacía estas preguntas. Oye, mamá, papá, tío, tía, maestra de niños, de escuela de niños acá en la iglesia. ¿Por qué Dios permitió que mi papá se muriera? Y no cuestiones a Dios, chamaco. ¿Tú quién eres para cuestionar a Dios? Y de repente uno se le van haciendo esos tabús. Pero vamos entrando a cuestión. Claro que sí. Vamos a la primera pregunta. Yo nada más estoy aquí como que tirando la pregunta. Está aquí. Y la vamos a resolver juntos, pero obviamente aquí. Si Dios creó todo, ¿también creó el mal? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que de alguna manera es una pregunta de inicio que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Sí. Si existe Dios, ¿por qué existe el mal? Ajá, o sea, si Dios creó todo también, entonces Dios creó el mal. Sí, claro. Entonces, si Dios creó todo, ¿eso incluye el mal? Entonces, es una pregunta que merece una respuesta al final del día. A eso. Y tenemos que sentar una base principalmente. Y la base principal es entender ciertos atributos que Dios tiene. Adelante. Y uno de los principales atributos que Dios tiene es que Dios es un Dios santo. ¿Sí? Okay. Es un Dios santo y un Dios inmutable, que significa que como es un Dios santo, en Él no existe la maldad.
En Él no hay maldad. Perfecto. Inclusive la palabra lo califica y lo expresa que Dios es 3 veces santo. Es decir, es intolerante al pecado e intolerante a la maldad. Wow. Pero y que ese atributo que tiene nos envía al segundo atributo, que es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no cambia. No cambia. Que las situaciones o las circunstancias por las que se pueden dar no cambia su inmutabilidad, no cambia su santidad. No permite que se cambie su santidad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perfecto. O sea, no. Ok, a ver, entonces la respuesta es sí o no. No, para nada. Para nada. Esa es porque es importante dar la respuesta. Claro. O sea, si Dios creó todo, ¿también creó el mal? La respuesta es no. No. Hay cierta... Podemos ahondar en esa, porque esa pregunta tiene mucho que dar, sinceramente. Tiene jiribilla. Sí, tiene mucho que dar. Fíjate, algunas personas pueden decir, algunos teólogos inclusive califican que Dios no creó el mal directamente, pero lo hizo posible indirectamente. Bueno. Esas son situaciones totalmente distintas. Sí. Pero para poder entender o para poder... La misma pregunta cuando dices, si Dios lo creó todo, ¿creó también el mal? Al momento de que decimos eso, estamos inspeccionando una pregunta que se tiene que hablar de la fe. Ajá. Es decir, que apelas a la existencia de Dios. No podemos contestar esta pregunta sin hacer a Dios a un lado, dejar de creer en Él. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos habla que Dios da evidencia de su existencia. Así es. Y Dios se ha revelado a nosotros a través de su creación. Ha dejado una huella, ha dejado una evidencia. Totalmente, sí. Entonces el ateo, las personas que niegan la existencia de Dios, ellos pueden decir, bueno, si Dios existe, si Dios es un Dios bueno y bondadoso, ¿por qué existe el mal entonces? ¿No lo puede quitar? Pero ahí voy a atreverme a agregar, ¿de acuerdo? Claro, me preparé y me da un poquito de nervio meterme a esto, pero ahí voy. Tengo aquí mis apuntes. Ok, yo para darle un ejemplo un poquito más, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es lo siguiente. Yo haría otra pregunta para ejemplificar más. ¿La oscuridad existe, sí o no? ¿O qué es la oscuridad? Lo que pasa es que cuando hablamos de oscuridad, realmente, cuando decimos oscuridad, pues es que la oscuridad realmente no existe. Es la ausencia. Es la ausencia de la luz. Entonces, el mal es la ausencia. Es la ausencia de Dios. Ahí está. Así de sencillo. Entonces, o sea, es que no es tanto que Dios creó el mal. No. O sea, es que quitas a Dios de todo este asunto de tu vida y inmediatamente hay oscuridad. Así es. De ahí se desprende debemos ir un poquito a fondo en ese sentido, porque Adelante. La palabra de Dios nos habla de un trasfondo bíblico, un trasfondo histórico de la creación en este caso, ¿sí? Y nos habla acerca de que cuando Dios creó todas las cosas, dice la palabra de Dios en Génesis 1:31, nos habla que cuando Dios creó todo y vio todo lo que había creado, dice que todo era bueno. En gran manera. Así es. Y esa palabra me llama mucho la atención porque hizo un mundo a la perfección, pero bueno en gran manera. Y si tú te pones O sea, Dios no hizo cosas malas, pues. No, para nada. Las cosas las hizo bien hechas y perfectas, pero hay una diferencia entre bueno y perfecto. Y tenemos que analizar esa pregunta. Por así decirlo, lo podemos ejemplificar. Si yo, este celular que tenemos o que tengo, pues es bueno. Fue hecho y le dieron una funcionalidad de manera perfecta para que funcione. Pero esto bueno puede mejorar. Entonces, el hombre, de hecho, trata siempre de mejorar las cosas que hace. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios creó y hizo las cosas, hizo que las hizo todas a la perfección. Es decir, les dio función. Correcto. Les dio funcionalidad. Hizo leyes, estableció ciertos parámetros. O sea, los diseños de Dios perfectos. Y les dio una ley y los echó a andar. Así es. Y eso funciona hasta el día de hoy. Es decir, funcionan a la perfección. A la perfección. No, y quererlos cambiar, nos metemos en problemas. Sí, claro, por supuesto. Sí. Es ahí precisamente donde entramos al trasfondo del mal. Exacto. Porque cuando Dios
crea al hombre, que es su mayor creación, creó al hombre como una corona, ya prácticamente coronó la creación prácticamente con la creación del hombre. Pero ciertamente no es que haya nacido ahí la maldad. Dios creó un hombre bueno, un hombre perfecto en su creación para poder habitar. Ahora bien, ¿qué pasa con esta situación? ¿Por qué existe la maldad? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Sí. Entonces, a ver, ¿y por qué existe la maldad? Tenemos que irnos a fondo. Para empezar, ¿qué es el mal? Debemos entender qué es el mal. Tú lo acabas de decir, pastor. Es ejemplificando acerca de la oscuridad. ¿Existe la oscuridad? Bueno, pues no existe, es la ausencia de la luz. Así es. La maldad es la ausencia de Dios. Pero, ¿dónde se originó el mal? ¿O con quién se originó el mal? A ver. Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Dónde se originó? Y una de las respuestas que tenemos acerca del mal, que es el mal, muchos dicen que el mal es la ausencia del bien, así de sencillo. Pero debemos de entender que el mal es... Bueno, esa es una respuesta práctica. Sí, es una respuesta práctica que siempre se ha dado. Sintetizada, ¿no? Exactamente como la que decimos, la oscuridad de la ausencia de luz. Es una síntesis es una síntesis, pero en realidad el mal es el resultado de nuestra voluntad de querer hacer el mal, de pecar. Sospecho que te vas a meter al libre albedrío. Tal vez parte de ello. Me encanta. Es parte de eso. Nada más que tenemos que, mira, Dios hizo a las criaturas, a toda su creación, a la creación que no hablamos no del hombre, sino toda la creación que es animada, que Dios sopló y creó de la nada. Sí. La única especie que Dios permitió formar de lo que ya había. Bueno, de hecho hay muchas que formó de lo que ya había, pero la única especie que le dio aliento de vida fue al hombre. De acuerdo. Sopló en él. Sí. Pero antes de ellos Dios hizo millares de ángeles. Y una de las características que les dio precisamente es la capacidad de decidir. Y ciertamente el libre albedrío tiene mucho que ver en lo que es la maldad. La maldad, sí, de acuerdo. Y yo escuché por ahí a alguien que decía que la maldad no tenía nada que ver con el libre albedrío, sino con la soberanía de Dios. Ciertamente hay algo ahí, pero no del todo, ¿sí? Es que, bueno, personalmente de lo que yo conozco, de manera personal, de mi experiencia con Dios, de lo de la palabra, la soberanía de Dios va muy pegada al libre albedrío del hombre. Sí, así es correcto. Y ahí luego le metemos, y aquí en mis apuntes hice esa pequeña fórmula, es libre albedrío del hombre, la omnisciencia de Dios, porque Dios lo sabe todo, y como Él lo sabe todo, y Él sabe cómo vamos a reaccionar, Él sabe, todas las posibilidades infinitas. Entonces ahí viene la soberanía de Dios. Fíjate que eso es algo muy importante, pastor, porque cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, es de ahí donde se agarran muchas veces algunas personas que no creen precisamente en Dios para atacar la fe de uno. A ver, ¿cómo ya Dios lo sabe todo? Es que si Dios sabía todo, ¿por qué entonces plantó un árbol del bien y del mal cuando sabía que el hombre iba a fallar? No. Entonces, se hacen ciertas preguntas que dicen, bueno, ¿por qué si Dios sabía eso, por qué lo puso ahí? Entonces, son situaciones que ponen en jaque algunas personas que de alguna manera creen y depositan su fe en Él, pero que no tienen ese panorama de cómo ver las cosas. ¿Qué es la intención de este podcast? Claro. Y la soberanía de Dios tiene que ver mucho en esto, sinceramente, ¿sí? Okay. Dios decidió de qué manera iba a permitir las cosas en ese sentido. Ese es el poder y la soberanía de Él. Él hace lo que quiere hacer, pero lo que hace tiene un propósito y un sentido final en ese sentido. Así es. No se le van las cosas. Bueno, déjame dar
otro ejemplo del mal, hablando, bueno, ya di el de la oscuridad, que es el que todo, Sí, pero, claro. pero me topé con un ejemplo que me llamó mucho la atención y tiene que ver con comida. Okay. A ver, ahí te va. Quiero que nos imaginemos, para los que nos están escuchando y nos están viendo, un pedazo de queso redondo, así, pero que si somos de la costa, queso fresco. Si los que son de otra parte de la República o otra parte de Latinoamérica o de Estados Unidos, un queso, ese famoso queso de ratón. Ok. A ver, las caricaturas nos enseñan ese queso de ratón y hay una característica, tiene unos agujeros. Ajá, sí, cierto. ¿De acuerdo? Cierto, sí. Pero ¿por qué existe ese agujero? Uh-huh. Ese agujero no tiene sentido si no está el queso. Uh-huh. ¿Ves? ¿Qué es la maldad? O sea, es que la maldad también habla de la existencia de Dios. Le da forma. Le da forma, pues. Le da forma. O sea, ese agujero de queso, si tú vienes y le haces el agujero al queso, ese agujero existe porque le quitaste el queso. Es correcto, así es. La maldad existe porque estás quitando, vamos a llamar ese término, a Dios del corazón del hombre, porque Dios es omnipresente y Dios está en todos lados. Sí, sí, pero sí. del corazón del hombre hay Dios ahí sí, el libre albedrío. Dios dice, no, es que si tú no me dejas entrar, entonces tú me quitas de allá, ahí hay un vacío que se llama maldad. Ahora, fíjate, en ese aspecto, aún Dios en su soberanía y en su omnipotencia, Él puede hacer lo que Él quiera, pero no va a violentar. Exacto. ¿Sí? La voluntad que ha puesto en el hombre, la libertad que... Es decir, la libertad es parte de la perfección de la creación de Dios. Claro. No la podemos quitar. Sí, y la libertad es la capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Sí, es la capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Es la capacidad que tenemos de elegir entre varias opciones. Sí. Y el poder de elegirlas. Claro. El poder de elegirlas, porque igual puedes tener varias opciones, pero si no te dan la autoridad de elegir alguna de que te guste, no lo vas a poder hacer. Es como si tú llegas a una heladería, ¿no? Y le pides un helado de... No ves sé, el montón de helados ves ahí, el ¿no? montón de helados y dices, no, pues deme un helado. Y el heladero te da el helado que él quiere. No, espérate, no quiero este. Quiero, no, pero este es el que te conviene. Este es el que yo quiero dar. No, imagínate que Dios dijera, es que este es el que te conviene y ten y ya. Exactamente. Ahí ya está violentando el libre albedrío. Claro que sí. Y hablaríamos de una imperfección del carácter de Dios. Totalmente. Wow. Entonces, a ver, vamos a hacer una pausa. Por favor, respiren profundo los que están escuchando esto. No, ya nos metimos a rollos, pero bueno, me encanta. Yo estoy acá. Bueno, a ver, tengo unos apuntes, te los quiero compartir y me ayudas a esto. Y lo dijiste ahorita. Dios es bueno y todo lo que creó es bueno. Claro. ¿Y por qué todo lo que Dios creó es bueno? Porque la fuente es buena. Entonces, de ahí ya Dios absolutamente es bueno. Ahí, ¿no? Entonces, Dios no creó el mal. Lo que creó es la libertad del ser humano de hacer el bien y el mal. O sea, nos dio ese libre albedrío. Correcto, así es. Y el poder de escoger, no nada más esa capacidad de tener opciones, sino, o no nada más el tener las opciones, el poder de escoger, ¿no? Así o sea, es correcto. Por eso Apocalipsis 3 dice, ¿no? Yo estoy aquí a la puerta llamando, ¿no? Sí, es una invitación. El que me quiera abrir, yo voy a entrar. Fíjate cómo es el gran contraste. Apocalipsis nos habla de la terminación del mal y Génesis nos habla del comienzo del mal. Entonces, ahí hay una situación. Cuando hablamos acerca de la libertad, efectivamente la libertad dio paso a la generación del mal. Sí. Pero esto no quiere decir que Dios lo haya creado. No. Lo permitió como una libertad que le dio a su creación. En este caso, recordemos que bíblicamente nos habla del lucero de la mañana. Sí. Del ángel, de Luzbel, en ese sentido. Quien se encontró en él maldad. Pero dice la palabra de Dios en Ezequiel, perfecto eras en todos tus caminos. Es decir, Dios le dio libre albedrío a los ángeles. Sí. Wow. Les dio la capacidad. Ahí estás respondiendo una pregunta que muchos se hacen también, ¿eh? Sí, porque claro. muchos dicen que los ángeles no tienen esa capacidad de decidir y pues como que son robots. O sea, ya tienen su programación
no revelársele a Dios. Exactamente. No, esa es una mala concepción de la... Es una mala interpretación. Sí, de la personalidad de Dios en ese sentido, porque no podemos concebir a un Dios manipulador. Un Dios que manipula su creación a su conveniencia. Es decir, Dios no busca que le adores, ni hace gente que le adores. ¿Por qué? Porque Él es digno de adoración. ¿Sí? Claro. O sea, el simple hecho de ver la creación de Dios te lleva a adorarlo a Él. Seguro. Y te lleva a reconocer que Él es único a final de cuentas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando Dios creó a los ángeles, un ángel precisamente que a todos los ángeles tienen ese derecho de libertad de elegir. Y los ángeles eligen adorar a Dios. Eligen ser servidores de Él. Oye, esa es una buena revelación, ¿eh? Wow, sí, buenísimo. Eligen ser servidores de Él. Pero en este caso, Satanás, bueno, Luzbel, o el lucero, se llamaba el lucero de la mañana. A ver, Satanás antes de ser diablo fue ángel. Sí, no, claro, fue ángel. Bueno, es ángel caído ahora, pues. Pero es un ángel caído, no ha perdido su forma. No se perdido su forma. Nada más que la diferencia es que la palabra caído habla de una separación de Dios. Es decir, él por su propia voluntad decidió independizarse de Dios. Y ese es el propósito de la maldad. La maldad te lleva a independizarte de Él. A decir, no te necesito, yo voy a hacer lo que quiero hacer. ¿O no crees que pudiera ser al revés, de que porque me independizo de Dios, sí, me aumenta entra una maldad a mi corazón? Mira, la maldad hay una causa que genera eso. Muchos dicen que la maldad es un deseo. Es un deseo, es un deseo generado. Hay una causa. Para que se genere la maldad, hay una causa. Y no podemos hablar de cuestión externa. No hay una causa externa. La causa viene interna. Nace de uno. Hey. El deseo nace en nuestro corazón. Santiago nos dice que sí. somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Porque deseamos las cosas. ¿De dónde vienen los crímenes y los chismes y los problemas? Exactamente. Entonces, ahí está el primer homicidio que hubo, Caín y Abel. Que Dios le dijo entre hermanos, brother. A Caín, ¿qué le dijo? El deseo del pecado está en la puerta. El pecado está en la puerta. O sea, él deseaba. Wow. Él deseaba. Entonces, hay una causa que produce el mal. Sí. Y esa causa es interna. Nace en nosotros, pero por decisión tú eliges. O sea, Dios no va a violentar esa decisión. Es decir, la parte de la perfección de Dios precisamente es esa, darte la libertad. Wow. Darte la libertad. Dios no creó gente ni robots, ni los ángeles son robots. No, para nada. O sea, no hay creación de Dios que sea robots. No, exactamente. Pero también hay algo muy importante que debemos de entender. Tampoco Dios hizo una creación como dicen los deístas. Los deístas afirman que Dios creó el mundo y lo abandonó a su suerte. Órale. Lo echó a andar y lo abandonó a su suerte, como un reloj. Okay. Como un relojero que crea un reloj, le da cuerda y lo deja ahí que funcione solito. Y que se las arreglen solitos. No, Dios hizo el mundo y creó el mundo y está al pendiente de nosotros en ese sentido. Wow. Ahora bien, fíjate bien. Hay algo muy importante que debemos recalcar. Si Dios creó todo, creó todas las cosas, la maldad es algo, se puede catalogar como algo creado o algo que nació en las criaturas libres, sobre todo en las criaturas libres. Entonces podemos de alguna manera analizar y meditar esta cuestión. Cuando Dios creó al hombre, inclusive a los ángeles, Él los creó con la capacidad de elegir. De acuerdo. Y esa capacidad de elegir nos da la capacidad de amar. Es decir, no podríamos amar si no tenemos libertad. El amor es un acto de decisión, de voluntad. Así es correcto. Wow. Entonces, esa capacidad que nos dio nos permitió tomar las decisiones que hasta el día de hoy hemos tomado. Pero la pregunta,
Si Dios sabía, Dios que era omnisciente, Dios sabía que Satanás o que Luzbel iba a desear ser ser semejante a él, no ser como él, ser semejante a él. O sea, porque Satanás sabía que nunca podría ser igual que Dios. La creación no puede ser igual que su creador, en ese sentido. Dios lo sabía, claro que sí lo sabía. Dios conoce. Es omnisciente. Claro, pero esa es la parte de la perfección de Dios, que te permito elegir. ¿Sabes cómo ahorita se me está viniendo una imagen? Y para todos los que les gusta el mundo Marvel de películas, es como en esa película de los Avengers. Está el Doctor Strange ahí pensando cómo vencer a Thanos, y agarra y empieza a hacer un montón de posibilidades hasta que él dice, hay una posibilidad de vencerlo. Me imagino que Dios en su omnisciencia hay un montón de posibilidades de tu libre albedrío a donde te van a llevar. Claro. Y Dios las conoce, todas esas posibilidades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se prueba el amor? Buena pregunta. ¿Cómo pruebas tú que amas a una persona cuando te decides por ella? Así es. Así de sencillo. Ya de ahí nos metemos a otro tema. Pero bueno, déjame otra vez tomar la pelota y meternos a este campo. Oye, yo tengo una observación para que me ayudes a desglosarla. Esta me la topé en un libro. Un altísimo porcentaje de la maldad en el mundo es creado por el hombre. Sí. ¿Qué hay de eso? Realmente hay una verdad en eso, en ese sentido. Yo me topé con esto y dije, lo quiero hablar. Lo que pasa es que no es un altísimo porcentaje, sino que la maldad fue creado primero por un ser y ese ser depositó en nosotros un engaño, disfrazó la mentira, le dio el disfraz de verdad. Ya. Y caímos en esa trampa. Es decir, nos salimos de ahí. ¿Qué pasó con eso? Digo, caímos, y porque mucha gente dice, no, yo no caí. No, bueno, no es que no caímos, se refiere pues a Adán y Eva. Desde ahí, claro. A ellos de ahí. Mira, y eso es algo muy importante, porque mucha gente dice, pero es que si Adán y Eva no hubieran comido del fruto del huerto, no estuviéramos en esta condición. Creo yo, así como te puse el ejemplo del celular, que las cosas pueden mejorar aún más. Sí. Yo escuché a uno de mis maestros de teología, uno de mis profesores, que nos decía, miren muchachos, nosotros de alguna manera yo he entrado en un análisis, y yo pienso y creo, porque esto es, a veces tenemos esa opción de analizar y a veces de especular. Eso es hacer teología. Sí. Cuando uno se especula y empieza, pero tiene que haber una lógica en ese sentido. Y una de las lógicas que él tiene nos decía, nosotros de alguna manera nos hemos quejado de que Eva y Adán pecaron en el huerto porque comieron, pero que si no hubieran comido, estuviéramos en otras condiciones. Yo creo que no era el propósito de Dios hacernos a la imagen de Adán, sino hacernos a la imagen de Cristo. Es decir, en algún momento, aunque no hubieran tomado ellos, no hubiesen comido ellos del fruto, en algún momento iban a caer. Porque el propósito de Dios no era hacernos a la imagen de Adán, sino llegar a la estatura de Cristo. Sí. Es decir, a perfeccionar en su totalidad su creación. Wow. ¿Sí? Es decir, ya no ser bueno, sino ser perfecto. Lo bueno se puede mejorar, pero lo perfecto ya no se puede mejorar porque está completo totalmente. Ya. Y Jesucristo, y en Cristo precisamente, eso encontramos la perfección. Él es nuestra plenitud. Claro, exacto. Pablo lo decía, ¿no? Sí. Que llegar a esa plenitud con Cristo. No, de hecho, la palabra perfecto viene del hebreo tamín, que significa perfección, completud, madurez, integridad. Imagínate. Entonces, y podemos vivir en un mundo lleno de maldad, pero también podemos vivir en un mundo cuidando nuestra integridad en ese sentido. Sí. Pero mientras estemos aquí, estaremos batallando con ese lado. Y el jalón hacia la maldad es fuerte. Ahí por eso tenemos que tener una conexión espiritual con Dios, una comunión con Dios, el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Jesús dijo, no los dejaré solos. O sea, ahí es meternos a una vida espiritual, a una vida de comunión con Dios. Porque todos estos argumentos y pensamientos, ideas teológicas son muy buenas porque nos ayudan a tener bien amueblada nuestra cabeza de la percepción de Dios.
Pero nada de esto funciona si no nos conectamos con este Dios. Es correcto, así es. Digo, nada de esto funciona si no viene el Espíritu Santo y nos revela al Jesús del cual la Biblia nos habla y a ese Dios del cual la palabra nos habla. Sí, es correcto. Entonces, ahí aterrizamos. Entonces, segunda pregunta. Si el mal existe, ¿eso es prueba de que Dios no existe? Porque estoy haciendo preguntas que sé que se hacen. Yo creo que esa pregunta se responde a sí misma, de hecho. A ver, explícanos, porque sí, yo creo que también sí, pero explícanos. Sí, porque si nos preguntan si el mal existe, eso prueba que Dios no existe. Bueno, es que si te das la oportunidad de creer en el mal, te tienes que dar la oportunidad de creer en el bien. O sea, si ves el hueco de ese queso... Pues, claro, te evidencia que hubo algo ahí. ¿Me entiendes? Entonces... Ese es para las personas, y sobre todo hay muchos que se dicen ser o se creen ateos. Y esta es una pregunta que muchos que se dicen ser, digo se dicen ser porque a veces pues es como una más, pues soy ateo, ¿no? Y ya. Sí, claro. Yo creo que el mal grita, existe Dios. Dios existe. Y ahí le pegaste al clavo. Sí. O sea, si yo veo mal, puedes Dios, ver la imagen de Dios ahí. Wow. Ahí puedes ver, en la maldad se puede apreciar el socorro de Dios. Así es. Wow. Eso es tremendo. Ahora, vámonos a la pregunta. Esta es la pregunta clave de este episodio. Si Dios es bueno, ve la jiribilla que tiene esta pregunta, la comba, la intención ahí media rara, pero es una pregunta que a mí en lo particular me la han hecho. Y voy a ser bien honesto, voy a ser muy imperfecto y voy a ser muy transparente. Me ha dejado patinando. La neta. Porque en muchas ocasiones yo he usado esta expresión. Es que Dios lo permite. Y la pregunta es esta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas terribles? Ok, esa es una muy buena pregunta. ¿Ves? Mira, para contestar esa pregunta, yo te podría decir, en el ámbito de la libertad que Dios nos dio, Dios hizo la libertad posible, la hizo un hecho. El hombre potencializó ese hecho. Esa libertad la hizo suya. Dios hizo posible el mal en la libertad, pero el hombre... O sea, Dios hizo posible... A ver, un poquito... explica eso porque sí, suena como que Dios hizo el mal. No, Dios hizo posible el mal al darte la libertad. Entiendo. No es que Él lo haya hecho. Sí. Dios hizo posible el mal porque te dio la libertad. Por la existencia de Dios en automático. Exactamente. Sí. Dios hizo posible el mal al darle la libertad al hombre, pero el hombre evidenció el mal con sus hechos. Ok. ¿Sí? Entonces son dos cosas totalmente distintas. C.S. Lewis nos decía, me encanta una frase que él usó y usó para precisamente evidenciar el sufrimiento, y nos dice que Dios nos susurra en nuestras emociones. Dios nos susurra en nuestras emociones, nos habla a nuestra conciencia, sí, pero nos grita en nuestros sufrimientos. Sí. Y nos grita precisamente para despertarnos de un mundo que está dormido y sumergido en sus afanes y en sus deseos precisamente. Es decir, C.S. Lewis lo cataloga como el megáfono de Dios. El sufrimiento lo cataloga como el megáfono de Dios para despertarte. Es decir, si tú me dices, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Dios permite el sufrimiento. No, es que el sufrimiento es una respuesta del mismo hombre. Es el sufrimiento, sí, es una evidencia. Es la evidencia del hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos alejados de Dios. Muchas veces somos mal administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Sí. Y por ser mal administradores de esos tenemos una consecuencia. ¿Sí? Aquí la cuestión es de que ¿qué hace Dios con ese sufrimiento? Dicen algunos, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? No, que no, el sufrimiento ya está, ¿no? Sí, el sufrimiento ya está. Y es una consecuencia de nuestra maldad. Exactamente, es una consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de nuestra maldad. A ver, entonces, no sé si tú lo has escuchado, yo te lo vuelvo a repetir, y estoy siendo transparente aquí con la comunidad imperfecta, porque no somos perfectos. Hasta lo he dicho desde el púlpito, es que Dios lo permitió.
Y me da mucha pena, incluso cuando he ido a consolar a personas que perdieron familiares y yo voy, no, hermano, hermana, pues Dios permite estas cosas para que nos acerquemos a Él. Y así como que, y sobre todo lo hice en en los pininos ministeriales. Sí, sí, claro. Del pastorado. Yo, ahora que lo veo y veo a ese Gamaliel de hace 20 años atrás, 15 años atrás, digo, chispas, o sea, no tenía yo una claridad de este asunto, sí, claro, ¿no? Claro. Y pues y muchos cristianos y muchos creyentes nos acuñamos o sea, no le damos una explicación y la primera que se nos ocurre es es que Dios lo permitió. Uh-huh. Pero yo te hago la pregunta, José, Jarquín, ¿es bíblico decir Dios lo permitió? A ver, teológicamente es correcto expresar Dios lo permitió. Mira, hay algo que se llama la concurrencia de Dios. Ok. Sí, he escuchado eso, lo he escuchado. La concurrencia de Dios precisamente es cuando las cosas van acorde a su voluntad, pero su voluntad está por encima de esas cosas en ese sentido. Verdaderamente debemos entender que hay cosas que sí Dios va a permitir, pero como tal el sufrimiento... Sí, porque estamos hablando de sufrimiento. Sí, como tal el sufrimiento no es algo que proceda directamente de Dios, ¿sí? Sino que es algo que recordemos que estamos en un mundo caído. Uh-huh. Recordemos que las circunstancias de este mundo cambiaron desde que abandonamos a Dios. Entonces, no podemos culpar a Dios de lo que suceda. Eso nos tiene que dar a entender y nos tiene que dar luz de que las personas que fallecen, las personas que padecen de algún sufrimiento, de alguna pérdida, de algún dolor, de X cosa, sí, nos tiene que dar luz de que no pertenecemos a este mundo. De hecho, eso lo hablamos en el episodio número 2, uh-huh. en el 1, perdón, el episodio 1 de esta serie, de por qué Dios permite que unos sanen y otros no. Y hablamos de esto, o sea, de que la enfermedad es parte del ser humano. Sí, claro, exactamente. Y el sufrimiento también es parte. Es más, sufrimiento es parte de la vida. Ajá, exactamente. O sea, yo sí en términos prácticos, no tan profundos teológicamente como estás ahorita hablando, pero el sufrimiento es parte de la vida. Sí, es parte de la vida, es parte de un proceso. Y es más, el sufrimiento hasta es una buena herramienta para llevarte a crecer. Sí. Y la realidad es que por el sufrimiento muchos nos acercamos a Dios. Mira, has dicho algo muy importante. ¿Qué sucede con el sufrimiento? El sufrimiento es un inhibidor del mal, es un inhibidor de catástrofes mayores. Wow. Es decir, es el libertador de nuestras vidas. ¿Por qué? El ejemplo claro es un niño que no sabe identificar lo caliente. Y si va a la estufa y está prendida y lo toca, se quema. Ese pequeño dolorcito... ¿Sufrió? ¿Le dolió? Sí, ese pequeño dolorcito le está mostrando que si él hubiera puesto... Que él ya no debe de poner la mano ahí, porque si no va a recibir un mal mayor. Otro ejemplo muy claro y muy preciso es la gente que tiene lepra. La gente que tiene lepra pierde la sensibilidad del dolor. Vive anestesiado. Eso es terrible. Y es precisamente por la insensibilidad del dolor no se da cuenta que se hace un mal mayor. Así es. Pueden perder extremidades, pueden perder muchas cosas en ese sentido. Es decir, el sufrimiento muchas veces juega a favor de nosotros. Oh, sí. ¿Para qué? Para que podamos entender que para que entendamos de que Dios lo va a usar o nosotros nos va a ayudar a entender que lo que está pasando en nuestra vida nos tiene que voltear a ver hacia Dios. Claro, de acuerdo. Wow. Mira, hay algo tan preciso en la parábola del hijo pródigo. Fíjate nada más. Sí. En esa parábola, el papá le da su herencia, se va. Sí. Pero hay algo muy importante que debemos de entender. El padre sabía que el hijo iba a regresar. Por eso lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Porque él sabía que iba a regresar. Sí. ¿Por qué? Porque sabía que apartado de él,
no iba a poder hacer nada. Que iba a llegar el punto en que el sufrimiento le iba a llegar y que iba a reconocer su error, iba a regresar a él. Y cuando regresara, él estaría esperando. Sí. El sufrimiento precisamente nos habla de la bondad. No, y llegó tronadísimo el hijo, ¿eh? Sí, y lo recibió. Pero ve, en medio de su sufrimiento se acordó. Sí. De hecho, el sufrimiento nos sí, ayuda el a sufrimiento regresar. Le detonó ahí. Dijo, bueno, en la casa de mi padre hasta el jornalero más básico come mejor que yo. Y yo creo que lo que debemos proceder o lo que tenemos que recaer. A ver, entonces nada más, antes te interrumpo tantito, José. Entonces, ¿Dios permite que sucedan cosas terribles, sí o no? No nos permite. La respuesta es no. No, para nada. No. Sí, porque yo he escuchado desde púlpitos, desde muchas plataformas, redes sociales, así como que Dios nos mandó este sufrimiento para santificarnos. Y, bueno, no, de hecho usan el ejemplo de Job. Sí, bueno, sí usan. Y es que eso es un ejemplo que se puede tomar para poder fortalecer esa área. Pero no tanto fue así. No tanto fue así. El sufrimiento de Job tuvo que ver otra situación totalmente distinta. Sí, y el detalle está ahí que Satanás... Yo creo que, y ahí en lo particular, y de lo que hablamos al principio, ahí es donde entra la teología, la interpretación. De ahí la importancia de conocer y tener principios teológicos y tener una buena teología sustentada en la palabra de Dios. Claro. Pero sí me doy cuenta que el libro de Job es uno de los libros que más se tergiversa. Hay una tergiversación de lo que realmente nos quiere hablar Dios en ese libro. Sí, hay un trasfondo ahí que tenemos que analizar. Sí, y yo creo que, honestamente, yo creo que tendríamos que hacer un capítulo muy especial para estudiar Job. Y sobre todo del sufrimiento. Sí, ahí le damos... Y son de las preguntas... Sufrimiento es uno de mis capítulos que vamos a hablar también en O sea, ahorita nomás estamos hablando del mal. Pero obviamente el sufrimiento viene junto con pegado con el mal. Exactamente. Ok, hablemos un poco de libre albedrío, José. Sí. Libre albedrío. Yo aquí hice aquí unas anotaciones. Libre albedrío del ser humano, omnisciencia de Dios y la soberanía de Dios. Sí, correcto. Estas tres se mueven juntas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa capacidad de poder escoger, de poder decidir entre lo bueno y lo malo y tener esas posibilidades. Pero como Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir omnisciente? O sea, todo lo sabe. Todas las posibilidades infinitas de nuestras decisiones Él las sabe, pero no las va a manipular. Correcto. Pero Él las sabe. Y como las sabe, en todas esas posibilidades entra su soberanía para tener un plan para nosotros. Y en su soberanía, al fin y al cabo, Dios dice, aquí entra mi soberanía. En todas tus posibilidades de posibles decisiones que tú tomes, yo ya las conozco. Y es lo que hablabas tú de que el diablo y de que Adán y Eva, pues yo ya las sabía. Pero no la iba a manipular. No iba a Dios y Dios no va a manipularnos pues en esa área. Pero en su soberanía viene y dice, como conozco todas tus posibilidades, aquí me voy a... Cual sea que tú tomes A, B, C, D, F, G, o sea, ahí va a aparecer mi soberanía, ¿no? Y es donde hablábamos de la maldad. Ahí es donde la maldad, al fin y al cabo, también viene evidenciando a Dios. Sí, exactamente. Ayúdame a explicar más esto que estoy... Yo creo que ahí tenemos que regresar precisamente al Génesis, lo que acabas de decir. ¿Cuándo podemos ver el libre albedrío en su esplendor? Precisamente en el Génesis. Sí, en el Génesis. Esa es la cuna de todas las doctrinas en ese sentido. Así es. Y podemos ver que la libertad se prueba cuando tienes la capacidad de elegir. Y precisamente por eso Dios puso en el huerto el árbol del bien y del mal. ¿Y por qué lo puso ahí? Porque les dio la oportunidad a Adán y a Eva de elegir, ¿sí?
Hubiera sido más fácil que no lo pusiera, ¿no crees? Pues sí, hubiera sido más fácil, pero el hecho está en que unos dicen, no, es que fue el fruto, porque se comieron la manzana, hubiera sido pera, manzana, lo que sea que haya sido. Sea el fruto que haya sido, ¿no? Sí, el fruto realmente... Hay otros que dicen que fue higo, ¿eh? Exactamente, pero estamos hablando de que no fue tanto, tú sabes bien que no fue tanto que el fruto que comieron, sino el fruto que dieron ellos. Sí. Ese fruto que nació de ellos en ese sentido, la decisión que tomaron al momento que eligieron, que tomaron su decisión en ese sentido. A ver, José, me estoy acordando, y esto es algo que yo lo he analizado por mucho tiempo, lo he meditado. No solamente al comer tomaron la decisión, tomaron la decisión de comer, pero Dios luego va y los confronta. Sí, claro. Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, no, pues la mujer. O sea, desde ahí también le estaba dando otra posibilidad de elección. A ver, Adán, ¿qué hiciste? Fíjate que dijiste anteriormente algo muy importante cuando hablamos de la libre albedrío. Es decir, que Dios siempre tiene un plan. Sí, el plan. Es decir, podemos ver un Dios, podemos ver la parte de la providencia de Dios. Es decir, Dios proveyó. Proveyó una solución, proveyó una salida. Siempre ha provisto algo. Y en el huerto del Edén lo vimos también. Es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la figura de Jesucristo está ahí como providencia de Dios. Totalmente. ¿Sí? Y me gustó lo que dijiste tú. Aunque no hubieran comido del fruto, tarde que temprano la raza humana se iba a topar con una acción, con una circunstancia que nos iba a poner en jaque. ¿Por qué? Y Cristo tenía que aparecer. Sí, porque Adán no era el hombre perfecto. Claro. En su imperfección. O sea que Adán lo pudimos haber invitado al podcast. Exactamente. Pues de hecho, representamos a Adán. Bueno, aquí estamos los hijos genéticamente los hijos de Adán. Exactamente. Como en las crónicas de Narnia le hablan a los hijos de Adán, ¿no? Y esto es algo que hasta el día de hoy pasa. Y seguimos en el huerto del Edén, pastor. Sí, es correcto. Seguimos en el huerto. Y seguimos tomando nuestras decisiones. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Y estaba el árbol del bien y del mal. Correcto. Ahora. Perdón. Y ellos eligieron eso. Hasta la fecha estamos viviendo simbólicamente un huerto al final del día. Sí, es cierto. Sí. Ese no lo había visto, pero ahí es cierto. Oye, aquí anoté, el ejemplo de Jonás es un ejemplo claro también de libre albedrío. O sea, Dios le dice, a ver, Jonás, vas a ir a predicar a Nínive, ¿no? Sí, así es correcto. ¿Y qué hace Jonás? Vámonos por otro lado, ¿no? Sí. Totalmente opuesto. Sí. Y en esa opción, o sea, ahí es donde entra el libre albedrío. Dios le da la instrucción. A ver, Jonás, va a decir. Dios en su omnisciencia sabía que Jonás podía tomar la decisión de me subo al barco, me voy a Nínive, me voy al otro lado. Pues Jonás tomó el otro lado y entra la soberanía de Dios. Ok, tomaste el otro lado. Ok, te tengo el pez listo. Mira, cuando no hubiese sido necesario ese pez si hubiera tomado la otra opción. Sí, exactamente. De ir directo. Sí. Pero Jonás se fue por la libre, no se fue por la autopista para ir derecho. Correcto, así es. Entonces, allí es otro ejemplo de cómo Dios, el libre albedrío funcionó en Jonás. Sí, tomó su decisión. Pero esa es precisamente cuando te hablé de la concurrencia de Dios. ¿Sí? Cuando el propósito de Dios se cumple y Dios trabaja en ello. Pero le tenía listo el pez. Claro. Proveyó precisamente eso. Proveyó. Y si Jonás aún el pez, y si no se hubiese arrepentido en el estómago de ese pez, yo creo que ya Dios tenía otra providencia. O sea, ya Dios ya tenía ahí. El chiste es que iba a entrar la soberanía de Dios. Sí, por supuesto, claro que sí. Evidentemente podemos ver un Dios que usa las circunstancias para, primero, enseñarnos algo a nosotros y a final del día cumplir un propósito. Claro. Cumplir un propósito. ¿Por qué? Porque Él está interesado precisamente en que el hombre, la humanidad, se acerque a Él en ese sentido y les da la oportunidad, les muestra, ¿sí? Correcto. Les da esos dos caminos, como dice la Escritura. Mira que pongo delante de ti el bien y el mal. Es decir, nos advierte.
No, y luego Dios nos dice, te sugiero que escojas el bien. Sí, claro, así es. O sea, no podemos de alguna manera reclamarle a Dios, decirle, es que tú nunca me dijiste nada, es que tú nunca me advertiste. No, al contrario. Dios siempre va a usar los medios. Te puse todo, ¿no? Todo te lo puse. Sí. Por eso es que decía C.S. Lewis, que el sufrimiento es el megáfono de Dios. Wow. Para poderte... Esa es una buena frase. Para poderte despertar ante un mundo lleno de... Ok, me das permiso la voy a anotar porque esa la voy a tener que postear, ¿no? El sufrimiento es el megáfono de Dios. Wow. Ok, Jarquín. Vamos dándole conclusión porque yo me puedo... Sí, y ya vi que... O sea, ya vi que tú te puedes... Nos podemos ir 2, 3, 4 horas. Nos emocionamos y le seguimos. Y le seguimos. Y última pregunta. Bueno, son las últimas 2 preguntas porque formulé 5 preguntas, pero la última pregunta tiene que ver con la anterior. ¿Dios tiene un propósito con las cosas malas que suceden entonces? A ver, en las cosas malas hay un propósito, o sea, todo lo malo que nos sucede es porque hay un propósito de Dios. Mira, yo creo que en esta pregunta podemos entender que si nos pasan cosas malas o si suceden cosas malas, sí, Dios va a usar de alguna manera lo que para nosotros nos parece mal, Él lo puede usar para un bien. ¿Sí? Y ahí es donde viene por eso decía que viene la última pregunta. ¿A qué se refiere Romanos 8:28? Uh-huh. Quiero cerrar con ese versículo, que dice que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Ese es un versículo clave, pastor, porque el inicio del texto dice que a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Porque uno dice, bueno, sufrió aquel que cometió violación, robó, ese se lo ganó. Pero ¿qué hay del que trata de agradar a Dios? Del que iba manejando en autopista o en el freeway y se topó con un borracho. Sí, exactamente. ¿Y lo mató? Ajá. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, sufre el malo y uno dice, no, pues se lo ganó. Pero sufre el bueno y dicen, ¿por qué? Pobrecito. Y esa es la pregunta que siempre se hacen. ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué? Pero no entendemos. Siempre preguntamos el por qué, pero no el para qué. Exacto. ¿Para qué? Sí, nos formulamos mal, ¿no? Sí, formulamos mal el planteamiento, claro, al final del día. Entonces, aquí podemos ver que en medio de esas circunstancias, en medio de ese sufrimiento, podemos ver la mano de Dios. Y ese es, cuando hablamos de atributos, podemos inclusive meternos en la providencia de Dios. Por cierto, recomiendo los libros de A.W. Tozer de los atributos de Dios. Ese es muy bueno. Tomo 1 y 2. Muy esto, bueno. En lo particular, creo que sí es necesario que los que ya estamos cimentándonos o aquellos que se están comenzando a cimentar más en su fe, ese es un libro que te va a ayudar a entender esto, los atributos exactamente, de Dios. Los atributos. Y la providencia precisamente consta en eso, de lo malo, de lo que nosotros pensamos que nos está provocando un gran daño, que sí, verdaderamente lo podemos ver así, humanamente hablando, físicamente hablando. Podemos caer en una enfermedad, podemos tal vez tener un accidente. Recientemente yo me salí de la carretera en el carro hace 2 domingos. De hecho, no pude venir a la iglesia precisamente por lo mismo. y me salí, pero son cosas que llegan a suceder. O sea, que Dios tiene el cuidado de nosotros. Claro que sí, Dios tiene el cuidado de nosotros. Suceden las cosas, suceden. Pero tenemos que entender que Dios usa los medios para mostrarnos precisamente su amor, su protección, su voluntad y muchas otras cosas más. Y podemos ver claramente en medio del sufrimiento, que a veces no lo entendemos por qué nos pasan, pero que Dios lo usa para un bien a nosotros. El ejemplo de José. Sí. De José el soñador. Ese es un gran aquí lo tengo ejemplo. Anotado, me lo ganaste. Pero qué bueno que no me lo ganaste, qué bueno que lo sacaste a la luz. Ese es un gran ejemplo. Es decir, Dios trabaja paralelamente con el hombre en el sentido del sufrimiento. Aun cuando no lo entiendas, pero Dios sabe por qué está trabajando, está procesando algo que va a dar a luz una gran bendición. Correcto. ¿Sí? Bueno,
Déjame aportar una reflexión ya para ir concluyendo. Ese es el asunto. Mira, aquí yo tengo esta idea y esta es mi convicción. No es que Dios manda las cosas malas. Uh-huh. O sea, porque muchos tienen esa idea. Sí, claro. Dios me mandó la enfermedad. Oye, Dios mandó a Jesús para vencer la enfermedad, brother. ¿Cómo te va a mandar la enfermedad? O sea, ¿sí me explico? O sea, sí. Es que Dios me mandó Dios me mandó este sufrimiento. Jesús dijo, he venido a traer libertad a los cautivos, he venido, para esto me ungió el Señor, ¿no? Para traer sanidad, para proclamar el año agradable. y entonces, definitivamente en mi revelación, y no sé si tú estés de acuerdo, Dios no manda las cosas. O sea, que Dios diga, que amanezca Dios con la idea de que le voy a mandar un problemita a Jarquín para que se sacuda y me conozca más. Uh-huh. Pues es que no, de hecho no necesita mandarlos, los problemas ahí están. O sea, ahí están. Pero muchos sí tienen esa idea de que Dios los manda. Ay, Señor, ¿por qué me mandaste ese problema? Y yo hasta me imagino a Dios diciendo, ¿cómo que yo te lo mandé? O sea, pues yo te mandé a Cristo Jesús, no te mandé un problema, ¿no? Entonces, pero Romanos 8:28 sí nos dice que Dios nos abre ese panorama que en medio del sufrimiento, en medio de la maldad, Dios nos da esa capacidad de que le saquemos las cosas buenas. Claro. O sea, de que lo podamos ver a Él más allá del problema que estamos viviendo, ¿no? Sí, de hecho es cuando sensibilizamos nuestros sentidos espirituales. Claro. Cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. O sea, que Dios usa eso para revelarse, sí. pero más sin embargo no lo mandó. Uh-huh, exactamente. Mira, a mí me pasó apenas con mis hijos. Y bueno, aprovecho porque es una pregunta que algunos me han hecho del Día de los Muertos y todo este asunto. Por ahí yo subí algo en redes sociales y yo decía que honramos la memoria de nuestros familiares fallecidos, pero adoramos a Dios y a Jesucristo. Pero precisamente estábamos el día de ayer estábamos en el panteón limpiando la tumba de mis padres y yo aprovecho para contar la historia de sus abuelitos a mis hijos y estábamos pintando la tumba. Me llevé pintura y ya estaba un poquito sucia, la lluvia, todo este rollo y estábamos pintando. Yo no tenía planeado darle clases de cómo agarrar una brocha a mis hijos, honestamente. Ni amanecí yo pensando, les voy a dar los 3 pasos de cómo usar la brocha y pintar, ¿no? Pero vi a mis hijos que la estaban sufriendo para pintar la tumba, o sea que, porque yo nomás agarré y le digo, órale, vamos a pintar, ¿no? Y los veía y acá. Entonces, usé esa situación para explicarles cómo pintar, cómo hacer, o sea, salió una lección de este asunto. Sí, claro. A mí me daba risa verlos pues sufrir, por decir así, de que no podían pintar y se les chorreaba la pintura. Sí. Y estaban haciendo su relajo ellos ahí. Entonces yo ahí dije, no, voy a utilizar esta situación para de una vez explicar cómo se debe agarrar una brocha, cómo se debe de mojar la brocha en la pintura. Paso 1, 2, 3, ¿me explico? Tuve que aprovechar a ser papá, pues, ¿ves? Entonces yo me imagino que así Dios, con las circunstancias, no es que Dios nos manda la maldad o el sufrimiento, sí. Pero Dios ve el sufrimiento y Dios dice, déjame, lo voy a usar, ya que estás en medio del sufrimiento, para revelarme mi amor, mi misericordia, mi gracia, mi poder, mi sanidad. Así lo percibo yo y así es como yo me doy cuenta que Dios trabaja. Sí, de hecho hay mucha gente que dice, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Híjole, ¿y dónde estaba Dios cuando perdí a mi hijo? ¿Y dónde estaba Dios cuando perdí a mi hijo? ¿Y dónde estaba Dios? Y son preguntas válidas porque son preguntas del corazón, de las emociones. A mí me impacta esa frase que un pastor utilizó y dice, para los que preguntan ¿y dónde estaba Dios? Les tengo la respuesta es, Dios estaba en el mismo lugar cuando Cristo estaba siendo crucificado. Wow. Entonces podemos ver que si Dios guarda silencio, sí, Dios guarda silencio, pero el silencio de Dios no es no hacer nada. No, de hecho el silencio de Dios es hacer mucho también. Sí, exactamente. Sí. Es, te vas a encontrar conmigo. Hay veces que yo le digo a la gente,
le digo, hay veces que Dios habla más en su silencio. Claro. Que en sus palabras o en su expresión. Y el problema es que a veces no nos permitimos escuchar la voz de Dios. Porque aunque Dios te esté, como dijimos hace rato, te esté gritando con el megáfono, hey, aquí estoy, hasta que te despiertas, hasta que entiendes, reaccionas. Cierto, si no me hubiera pasado esto, a lo mejor yo nunca hubiera llegado a los pies del Señor. Yo me atrevo a decir que el 90%, y me quedo corto, el 90% de los que estamos dentro de una congregación cristiana o nos acercamos a conocer de Dios es por medio del sufrimiento. Traemos un trasfondo en ese sentido. Y gracias, por así decirlo, gracias a ese sufrimiento, fue una escalera. Mira, te platico, José, y creo que me has escuchado hablar esto desde el púlpito, pero lo vuelvo a expresar. Yo nací en una cuna cristiana, que es un término que lo ocupan mucho, ¿no? Sí, exacto. Es decir, que yo no conozco de otra religión, por decirlo así, porque para mí era una religión antes de niño, que la cristiana. O sea, yo venía a la iglesia, yo me aprendía los versículos de memoria, venía a la escuelita bíblica de verano en aquellos tiempos. Bueno, ¿no? Hijo de pastor, entonces pues de alguna manera ahí teníamos que estar. Pero yo no conocía a Dios. Yo conocí a Dios en el momento cuando yo golpeé a un muchacho en la secundaria y casi se me muere porque se quedó sin aire. Perdón, me da risa, pero es una risa de que, ay Dios, de dónde Dios se tuvo que revelar Dios. Exactamente. Se me andaba muriendo, se puso morado, yo ahí total, ya respiró y todo el asunto. El papá, el padre de familia estaba listo, el director estaba listo que el padre firmara una orden para mí llevarme a la tutelar de menores porque era un niño problemático. Y este hombre se me queda viendo y me dice, te perdono. Y ahí fue cuando, en medio de una circunstancia difícil, en medio de una rebeldía, en medio de una expresión de maldad de parte mía. Porque a mí el director me decía, ¿estás consciente de lo que hiciste? Y yo le decía que sí. O sea, tan dañado estaba yo en mis emociones y en mi corazón. Y ya había repasado casi toda la Biblia. Brother, leí, te voy a decir algo, repasé la Biblia. Mi madre, cuando yo tenía 7 años de edad, me obligó a leer la Biblia. O sea, pero cuando este hombre, el papá de este muchacho, me dicen, te perdono, no desperdicies tu vida, yo no voy a hacer nada contra ti. Pues, ¿qué crees que fue lo primero que me saltó en mi mente? Exactamente. Dije, esto ya lo escuché. Yo ya lo sé. ¿A dónde yo sé? No, pues la Biblia. Sí, exactamente. Pero pero a lo que voy es esto. O sea, en medio de yo había tenido una expresión, era mi cumbre de maldad. O sea, había sido yo el más malo porque mis amigos ocupaban drogarse para pelear. Fumaban marihuana para pelear. Yo no. Yo ya traía los demonios adentro. O sea, yo de volada. Ya lo tenías ahí. Entonces, a eso voy, ¿no? Que no es que, ahora, no, Dios no me mandó a pelear. Ni Dios me hizo iracundo. No, para nada, exactamente. ¿Ves? O sea, Dios no dijo, lo vamos a hacer iracundo para que conozca mi misericordia. No. Pero ¿qué hace Dios? En medio de mi maldad, en medio de mi ira, en medio de mis demonios que yo traía ahí, ¿qué dice Dios? Aquí me lo voy a revelar. Sí. Ahí voy a usar esa situación. Se personificó la palabra. Brother, totalmente. Y eso es muy bueno, la verdad. Mira, hay algo que a mí me gusta mucho y que no sé a qué horas terminemos, ¿verdad? Pero ya estamos terminando, pero dale. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en ese aspecto. Y me gusta esta frase que te la quiero compartir. Adelante. Y nos dice, tus más grandes problemas hoy serán tus mayores testimonios el día de mañana. Wow, cierto. ¿Sí? Eso es algo verdaderamente sorprendente porque no entendemos la dimensión del sufrimiento hasta cuando echamos una vista atrás y decimos, wow, de todo esto me sacó el Señor. Y eso es algo que podemos testificar. Cuando Dios quita algo de nuestras manos es con la intención de llamar nuestra atención. ¿Sí? Así es. Entonces, tenemos que entender que dentro de esa libertad que Dios nos ha dado, Dios desea que el hombre venga a Él. Y qué más quisiera el Señor que el hombre aprendiese a amarlo en ese sentido, pero no puede violentar su voluntad. A final de cuentas, cada uno de ellos toma su decisión. Algunos han decidido caminar con el Señor, otros no han decidido eso.
A final del día, al final de todos, hay dos tipos de personas. Uno de ellos son aquellos que le dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad, como Jesucristo le dijo. Así Señor, es. hágase tu voluntad. Pero hay otros, hay una segunda clase de personas que Dios les dice, hágase tu voluntad. Wow. ¿Sí? Wow. Uy, eso. Entonces, eso es puro yogur, dice un amigo mío. Sí, son dos cosas totalmente distintas en ese sentido. Híjole, y decimos cuando decimos eso, decimos... Bueno, es como el profeta, ¿no? Que estaba profetizando para maldecir al pueblo y lo terminaba bendiciendo. ¿Cómo se llamaba? Balaam. Balaam. Ok, gracias. Hasta que un día como que Dios dijo, bueno, a ver, pues ya, Órale. hágase tu voluntad tuya, Sí. tu voluntad, ¿no? Pero esos que eligen hacer su voluntad, ¿dónde terminan? No, terrible. Sí, entonces creo que Dios es un Dios de oportunidades y en cada suceso que nos pueda acontecer, que no estamos exentos. Los cristianos no estamos exentos de sufrimiento. Claro. Pero podemos ver que en medio del sufrimiento aún ahí está Dios. Sí. En medio de la enfermedad aún está Dios. En medio del dolor, de la crisis, de la prueba, Dios sigue estando allí. Y el Espíritu Santo nos lleva a tener un corazón agradecido y a ver en medio de esa situación física que no vemos solución, Dios abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y podemos ver con los ojos de la eternidad. Wow. Podemos entender Me encanta eso. Que nuestra ciudadanía, es cuando entendemos nuestra ciudadanía no está aquí. No. Y hablamos de eso el capítulo anterior. El capítulo primero, el episodio 1, de que eternidad es la mirada que debemos tener todos. Me gustaba una frase de Mahatma Gandhi. No sé si la alcanzaste a escuchar en una ocasión. A ver. Decía, no entiendo a los cristianos. Dicen amar al Señor, pero cuando están a punto de morir no se quieren ir con Él. Pues... en medio del sufrimiento, en ese sentido. Pero eso es precisamente cuando... Mira, mientras más conozcamos a Dios, mientras más nos sumerjamos en su palabra, yo me he encontrado en momentos y en ocasiones que sí, oro, trato de llevar siempre una vida de oración, de entrega al Señor, pero los momentos más fuertes que me he encontrado con el Señor es cuando Dios me habla a través de su palabra. Sí. Y me confronta a través de ella. No hay nada más audible y más claro y preciso cuando Dios toca las fibras de mi vida y me dice, esto es lo que tienes que hacer. Así es. Sí. Pues vamos a cerrar con esa meditación. La palabra de Dios es viva y eficaz. Creo que necesitamos tener más teología. Leía yo a Lucas Leis. Me gusta mucho el contenido que él maneja. Y él decía, por favor, que haya más teólogos que tengan la capacidad de usar el lenguaje contemporáneo y presentar la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Así es. Pero teólogos, al fin y al cabo. O sea, gente que amemos la palabra, gente, bueno, yo no me declaro teólogo como tal, pero sí tengo esa teología, pues, de que amo a Dios, amo su palabra y quiero conocerlo más a Él por medio de todas estas disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la adoración. Y el objetivo es esto, ¿no? Entonces, Jarquín, pues gracias por este tiempo, te agradezco. Hay más cosas y seguro te voy a estar invitando a otro episodio más. Nosotros encantados, pastor, la verdad. Gracias. Y a todos los que llegaron a este punto del podcast, quiero agradecerte. Gracias por llegar hasta este punto. Y te quiero pedir un gran favor. ¿Por qué no me ayudas a compartir este podcast? Si tú sabes de un amigo que se está haciendo estas preguntas, de algún familiar que necesita escuchar esto, por favor compártelo, eso nos encantaría. Dale like aquí a la publicación también, y entre más compartamos este material, más bendición va a haber para más personas. Vamos a crecer más en la comunidad imperfecta y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Preguntas Humanas, Respuestas Divinas. Gracias, adiós.